El poder ya no está en quien vende, sino en quien elige, o sea, el usuario. Una frase de Brian Solís y muy apropiada para nuestra siguiente conversación con nuestra queridísima María Ten, licenciada en Mercadeo, un máster en Gestión Estratégica por la Pucamaima, y ella siempre viene a traernos esos temas del marketing digital, el mercado en sentido general, que ya lo pasamos de análogo al mundo digital. Ella nos enseña mucho. Entonces, con esa frase de Brian Solís, María, ¿por qué necesitas atraer clientes de alto valor en el mundo digital? Buenos días. Buen día. Ese es el tema que trae María en el día de hoy. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Qué bueno, muy bien. Muy bien. También. Qué bueno, qué bueno. Mira, esa pregunta está buenísima. ¿Por qué necesitas atraer clientes de alto valor en el mundo digital? ¿Cuál sería un cliente de alto valor? Mira, un cliente de alto valor es ese cliente que no solamente te compra más, sino que te compra más seguido, que te recomienda, que te aporta valor, que interactúa con tus canales digitales y que se convierte en una fuente constante y recurrente de valor para ti como negocio, como marca. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas empresas que todavía al día de hoy siguen queriendo que su único objetivo digital sea llegar a más personas. ¿Y qué pasa? Llegar a más personas es importante, pero hasta un punto. Entonces, llegar a mucha gente no significa que yo estoy llegando de manera inteligente ni de manera correcta a los clientes ideales que me puedan realmente aportar a mí ese valor. Entonces, hay muchas estadísticas que hablan sobre eso y básicamente lo que me avalan es, si yo entiendo cuál es el proceso de compra del consumidor, puedo tal vez buscar yo como marca aportarle valor para que ese cliente se convierta en un cliente de alto valor para mí como negocio. Entonces, te doy para poder recibir y ya luego construimos una relación fidelizada. Porque el cliente que te compra tal vez por impulso o te compra por descuento o por precio no necesariamente se va a fidelizar. Entonces buscamos eso, buscar esa personalización, trabajar con ese nivel de involucramiento con el consumidor para que realmente se fidelice y se pueda convertir en un cliente de alto valor para mí. ¿Y cómo tú identificas un cliente de alto valor? Y si tú vas a postear algo, por ejemplo, tú lo haces de repente tomando en cuenta una red social específica que ese tipo de cliente usa más, o te enfocas más bien en una promo pero localizada geográficamente en un entorno que tú entiendes que puede comprarte más eso. ¿Cómo hacemos eso? Todas ¿Cómo son nosotros correctas. Cazamos a esos clientes? Todas son correctas, todas son correctas. Lo primero que tenemos que tener es un CRM o un lugar donde podamos tener una base de datos con información de ese consumidor, entender a nivel de patrones de compra, quiénes son los que más compran, quiénes son los que repiten, quiénes son los que recomienda y quiénes no reaccionan únicamente a precio. Entonces, en función de eso, tú puedes hacer cruce de data y ver si el criterio de segmentación es geográfico o si es un criterio de segmentación tal vez un poquito más complejo, en términos de que tú puedas hacer un perfil que tenga que ver con dónde está físicamente, pero cuál es la edad que tiene, cuál es el patrón de consumo, qué palabras son las que resuenan con ese tipo de cliente para que entonces tú puedas construir campañas que le hablen directamente a ese tipo de clientes. Y luego de eso, utilizar herramientas, por ejemplo, que Google y Meta tienen, que son las audiencias similares. Si ya yo tengo un patrón identificado de consumidores, yo puedo decirle a las plataformas, búscame gente similares a esta. Entonces, en vez de yo buscar una campaña muy abierta para llegar a mucha gente, lo que hago es que me enfoco muchísimo más a nivel de segmentación y puedo tener mejores resultados. Pero yo como dueña de esa empresa, aunque tenga tal vez un conocimiento medio de redes sociales, porque publico mucho, yo entiendo que ya sé, hacer ese proceso que tú nos explicas implica otro nivel de conocimiento. Sí. ¿Cómo haría? ¿En qué momento se da cuenta un cliente que no sabe solo que publicar y qué hacer para entonces entrar en ese proceso? Bueno, yo creo que ahí hay que buscar un equipo que te pueda ayudar, porque al final tal vez mucho trabajo, además. Mi rol, sí, realmente sí. Mi rol como dueña de empresa es otro y no necesariamente yo cumplo con eso. Y me ha pasado, por ejemplo, en negocios que yo he asesorado como una tienda, que la persona, la dueña del negocio, tiene una idea de que su perfil de clientes son señoras mayores que
compran cierto tipo de ropa. Porque a veces uno jura que sabe, que lo tiene todo claro. Y te lo afirman con una seguridad que no te puedo explicar. Sí. ¿Y qué hicimos, por ejemplo, en ese caso? Nosotros bajamos a tienda, hablamos con toda la dependiente de la persona que trabajan en la tienda y nos dijeron, no, mira, pero aquí hay un nicho importante de jovencitas de tanto años que vienen a esta hora a buscar este tipo de producto en específico. Y ya, porque son las que hablan con el cliente. Entonces, en función de esa experiencia, tú vas profundizando un poquito más. Eso es una solución fácil de hacer. Habla con quien tiene contacto con el cliente. Y a nivel de equipo o de estructura, si tú tienes ya una empresa tal vez un poquito más grande, hablar con personas claves dentro de la cadena operativa del negocio. Por ejemplo, hablo con ventas, hablo con servicio al cliente, hablo con mercadeo y busco la manera de que la información que exista en cada uno de esos departamentos me pueda ayudar a hacer ese tipo de análisis. Porque ¿qué pasa con esto? Es dinero que estoy perdiendo. Entonces, al final, cuando yo hago campañas o hago publicidad que sean así genéricas o sin pensar realmente en ese cliente de alto valor, lo que hago es perder dinero. Claro. O sea, llego a mucha gente. De ganar. No, exactamente. Y tengo un resultado muy bonito. Claro. Llegué a 2 millones de personas, por eso 2 millones de personas no impacté a nadie. Entonces, no me sirve realmente de mucho. No se convierte en compra. Es así. Y hay cifras que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, al inicio del proceso de compra, una persona, un consumidor, mira y evalúa en promedio 4.3 marcas. Mientras está identificando su necesidad. Y ya cuando va a comprar 1.8. O sea, que se hace una idea de qué es lo que va a comprar. Va haciendo un filtro. Exactamente, va filtrando. Y personas que descubren marcas durante el proceso inicial de compra tienen un potencial de convertirse 3.5 veces más que si no te conocían. O sea, si tienen un contacto contigo al principio de su proceso de compra, cuando tal vez ellos están haciendo preguntas más genéricas o cuando están en ese proceso de identificación de necesidad, conectan contigo, o sea, 3.5 veces más propensa que te compren a ti. La posibilidad de que te compren. Exactamente. Y que buscan esos consumidores, que son cosas importantes, buscan calidad, lo voy a decir en el mismo ranking de importancia, buscan calidad, buscan beneficios claros y tangibles y buscan precio. Entonces, al final, en ese orden. Pero mira, precio es el tercer elemento. Sí, que no deja de ser importante. No deja de ser importante, uno cree que es el número uno. Uno creería que es el número uno. Y mira, así, el primero es calidad. Calidad, luego beneficios tangibles, porque a veces uno como mercadólogo, y todos hemos pecado de eso, a veces uno quiere como que vender el producto o el servicio de manera, o en un lenguaje que para mí es beneficio, pero no tangibiliza qué es lo que se va a llevar la persona. Entonces yo puedo decirte, yo soy el mejor producto porque tengo 5 años de garantía, por ponerte cualquier pero ¿para qué me sirve eso? Pero ¿para qué me sirve eso? Sí, ¿Cuál es el beneficio tangible para mí? Que en 5 años tú no vas a tener problema con este producto. Tal vez cambiando un poco la forma de decirlo y de venderlo, yo puedo tangibilizarle mejor a ese consumidor, a ese cliente, el valor de mi producto también. Otra curiosidad que me surge, María, como una empresa que vaya a involucrarse a hacer eso, ¿en qué tiempo puede ver resultados? Porque como estamos en lo inmediato, yo lo quiero ver mañana, pero lo realista, ¿qué tiempo debe tomarse esa empresa para ver resultados de ese trabajo? Mira, resultados mínimos de interacción, de conexión, pueden ser más inmediatos, pero resultados reales en términos de rentabilidad, 3-6 meses. ¿Por qué? Porque es un proceso. Sí. Y hay un proceso que también implica y afecta, o tal vez no afecta porque no es negativo, pero sí impacta, que es la parte de la generación de contenidos. El contenido es relevante. Dice que la confianza de los clientes aumenta 3.2 veces cuando tienen contenido de valor para ellos. Entonces, mi primer paso sería identificar a ese cliente de valor, cuáles son sus gustos e intereses, y en función de eso construir un plan de contenidos. Pero eso me va a tomar tiempo. Claro. Porque desarrollar contenido, por más simple que se quiera ver, cuando es con cabeza detrás, con inteligencia, te toma cierto tiempo, porque hay que hacerlo con criterio. Exactamente. El seguimiento. Y medir y ver si te funcionó, si tal vez ese formato no. Entonces, al final, es un proceso que vale muchísimo la pena, porque al final me va a costar al principio, pero ya luego la rueda va rodando y me va a ser mucho más rentable. Por eso es que suele tercerizarse, María, ¿verdad? Porque realmente un dueño de negocios
no puede sentarse a dedicarle todo ese tiempo para ver si ve la rentabilidad en 3 a 6 meses, cuando hay que pagar impuestos, nómina, servicios y demás. Entonces, ¿qué tan viable es un servicio de esta naturaleza para un emprendedor promedio dominicano? Aquí hay muchas empresas, pero el promedio son pymes. Sí. Para una pyme, ¿qué tan asequible es tener es muy necesario el servicio, pero qué tan asequible es? Depende, porque yo creo que el emprendedor dominicano también es muy ingenioso y hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para esto. Y si yo estoy empezando un negocio, para mí es más fácil hacerlo, porque yo empiezo con este criterio desde el principio. Claro. Entonces, cuando tengo una cartera de cliente más pequeña, es más fácil también identificar cuáles son los clientes de valor y trabajar en función de eso. Y algo muy simple que se puede hacer es, por ejemplo, si yo identifiqué que Sobeida es mi cliente de valor, todo lo que yo escriba, se lo escribo como que estoy hablando con ella. Como que es una conversación para Sobeida. No voy a poner hola Sobeida en redes, pero lo hago desde la perspectiva de la creación para que conecte con ella. Y eso no es algo costoso. Eso no es nada que te pueda tampoco implicar una inversión tan grande para un emprendedor. Es verlo diferente. Hay mucho trabajo que puede hacer para apoyar a su empresa. Variar la mirada, eso me gusta. ¿Por qué necesitas atraer clientes de alto valor en el mundo digital? María T, muchísimas gracias. La gente que quiera ponerse en contacto contigo. Claro que sí, me pueden seguir en redes sociales como yo soy María Ten y ahí conectamos. También en Camino al Sol. Claro, por cualquier vía nuestra, cualquier aquí plataforma. Somos sus agentes representantes. Muchísimas gracias, María, siempre. Muchas gracias. Aquí termina Camino al Sol.